¿Alguna vez te has preguntado cuánto poder real tiene una persona que nunca levanta la voz, que nunca amenaza a nadie, que simplemente se va? Hay algo que nadie te enseña en la vida, y es que el silencio de alguien que ya no te quiere puede destruir a un hombre más rápido que cualquier enemigo. Más rápido que cualquier bala. Más rápido que cualquier traición. Yo lo vi. Lo viví desde adentro. Y todavía hoy, cuando camino por los pasillos de ese hospital, recuerdo exactamente cómo se sintió el día que todo cambió. Mi nombre es Valentina Bernal. Soy enfermera. Llevo 7 años trabajando en el hospital central de esta ciudad, y en todo ese tiempo nunca pensé que terminaría siendo la protagonista de una historia que la gente repetiría en los mercados, en los taxis, en las peluquerías. Una historia sobre un hombre al que todos temían, y que yo simplemente dejé ir. Si me siguen en este canal saben que no cuento cosas a medias. Así que si este es tu primer vídeo, bienvenido. Y si ya me conocen, saben que lo que estoy a punto de contarles va a ser largo, va a ser honesto, y va a haber momentos en los que tendrán que pausar porque no lo van a creer. Denle like antes de que se les olvide. Y si conocen a alguien que necesita escuchar esta historia, compártanla. Ahora sí, déjenme empezar desde el principio. Tenía 28 años cuando Mark Dross llegó al hospital por primera vez. En ese entonces yo era exactamente lo que siempre había querido ser. Una enfermera con reputación sólida, con respeto ganado a pulso, con colegas que confiaban en mi criterio y pacientes que me pedían específicamente en sus turnos. No era la más llamativa del hospital. No era la que más hablaba en las reuniones de equipo. Pero era buena en mi trabajo, y eso me bastaba. Creía en las cosas sencillas. En llegar a tiempo, en hacer bien las cosas, en que el trabajo habla por uno. Creía que si eras honesta y trabajabas duro, la vida te devolvía lo mismo. Eso era lo que me habían enseñado. Lo que yo había decidido creer. Y durante muchos años, funcionó. Hasta que llegó él. Mark Dross no era un paciente ordinario, eso quedó claro desde el momento en que lo trajeron. No llegó en ambulancia. Llegó en una camioneta negra con vidrios polarizados, acompañado de 4 hombres que no dijeron una sola palabra pero que lo miraban todo con una atención que solo tienen las personas entrenadas para proteger a alguien importante. O peligroso. Tenía una herida en el muslo. Profunda. El tipo de herida que no se puede explicar fácilmente sin que alguien empiece a hacer preguntas, y él no era el tipo de hombre que responde preguntas. El doctor Amara, que estaba de guardia esa noche, lo atendió rápido y con la discreción que exigen ciertas situaciones. Y yo fui asignada a su cuidado durante las siguientes 48 horas. No sabía quién era. No en ese momento. Lo que sí supe desde el primer minuto fue que era un hombre acostumbrado a que la gente le tuviera miedo. Lo supe por cómo miraba. Por cómo respondía a las preguntas con preguntas. Por cómo los hombres que lo acompañaban se movían alrededor de él como si el espacio que él ocupaba fuera diferente al resto del espacio en la sala. Pero yo tenía un trabajo que hacer. Le tomé los signos vitales. Le expliqué el procedimiento de limpieza de la herida. Le dije los horarios de los medicamentos. Y cuando me habló con un tono que claramente esperaba que yo bajara la mirada, no la bajé. No fue valentía. Fue simplemente que en ese momento él era un paciente, y yo era su enfermera, y eso era todo lo que importaba. Creo que eso fue lo que lo desconcertó. La primera noche fue tranquila. Me hizo algunas preguntas sobre el proceso de cicatrización. Yo respondí con precisión y sin adornos. Al segundo día, empezó a observarme de una manera diferente. No era el tipo de mirada que incomoda, no todavía. Era más como curiosidad. Como si estuviera tratando de entender algo que no lograba clasificar. Al tercer día, me dijo algo que no olvidé. Usted es diferente. No pregunté a qué se refería. Le revisé la herida, le cambié el vendaje, le dejé las instrucciones para la noche y me fui. Pero lo recordé. Cuando le dieron el alta, pensé que eso era todo. Un paciente más. Una historia más que termina con el alta médica y con el gracias por todo que da la gente cuando ya no te necesita. Me equivoqué. 3 días después de que Mark Dross saliera del hospital, apareció en el pasillo de mi turno con una bolsa de fruta y una expresión que mezclaba seguridad con algo que en él parecía poco usual, esfuerzo. Como si estar ahí, haciendo eso, le costara algo. Vine a agradecer personalmente, dijo. No era necesario, respondí. Para mí sí.
Acepté la fruta porque no había razón para no hacerlo. Le di las gracias. Y seguí con mi turno. Volvió una semana después. Esta vez sin excusa visible. Solo apareció, se sentó en el área de espera, y cuando terminé mi turno estaba ahí todavía. Me ofreció llevarme a casa. Le dije que no. Volvió la semana siguiente. Y la siguiente. Mis colegas empezaron a notarlo. La doctora Cynthia, que era mi amiga más cercana en el hospital, me preguntó un día quién era ese hombre que aparecía con tanta regularidad. Cuando le dije el nombre, su expresión cambió de una manera que yo en ese momento no supe leer correctamente. Valentina, me dijo con una voz que intentaba sonar casual y no lo lograba. Ese hombre no es cualquier cosa. Lo sé, respondí. Por eso le digo que no. Te lo has dicho claramente. Varias veces. Cynthia asintió despacio. Bien. Sigue diciéndoselo. En ese momento pensé que su preocupación era exagerada. Que Mark era persistente, sí. Que tenía una reputación complicada, también. Pero había algo en la manera en que se comportaba conmigo que no coincidía con las historias que yo había escuchado sobre él. Era cuidadoso. Paciente, incluso. No amenazaba. No presionaba de maneras que cruzaran una línea visible. Solo aparecía. Y en cada aparición, me mostraba una versión de sí mismo que era difícil de descartar completamente. Una noche, 2 meses después de su alta, salí del hospital más tarde de lo normal. Había sido un turno largo y difícil. Habíamos perdido a un paciente que llevábamos semanas intentando estabilizar, un hombre mayor con 3 hijos que venían a visitarlo todos los días. Ese tipo de pérdida no se procesa rápido. Te la llevas a casa contigo. Mark estaba afuera. No sé cómo supo que ese día era diferente. No sé si fue la hora, o mi expresión, o simplemente que llevaba suficiente tiempo observándome como para notar cuando algo estaba mal. Pero no dijo nada. Solo me preguntó si quería que alguien la escuchara o si prefería silencio. Le dije que silencio. Y manejó en silencio durante 20 minutos hasta dejarme en mi edificio. Cuando bajé del carro, me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad. Que había sido un día pesado. Que a veces este trabajo te rompe un poco. Me miró con una expresión que no esperaba ver en él. Eso habla bien de usted, dijo. Que todavía le importe. Me fui a mi apartamento y me quedé pensando en eso más tiempo del que debería. No voy a mentirles y decir que Mark no tenía atractivo. Lo tenía. Era un hombre grande, de presencia física imponente, con una manera de ocupar cualquier espacio que hacía que la gente lo notara sin que él tuviera que hacer nada especial. Tenía unos 40 años, tal vez unos pocos más, y esa edad le sentaba con la clase de seguridad que algunos hombres desarrollan cuando han vivido mucho y sobrevivido más. No era el tipo de hombre que se confunde con el paisaje. Pero yo sabía lo que era. No porque alguien me lo dijera explícitamente, sino porque la vida en esta ciudad te enseña a leer ciertos patrones. Los hombres que lo acompañaban. La manera en que otros hombres actuaban cuando lo veían. Las llamadas que recibía y que siempre contestaba con una voz diferente, más plana, más controlada. Mark Dross era el tipo de hombre que cuando camina por la calle misma cambia. Y yo seguí diciéndole que no. Hasta el día que no lo hice. Fue en enero. Habían pasado casi 6 meses desde su alta. Yo tuve un problema con mi arrendador, uno de esos problemas que en papel parecen pequeños pero que cuando estás sola y cansada se sienten enormes. No era nada que no pudiera resolver, pero era frustrante y estaba agotada y quizás eso abajó la guardia más de lo que debería. Mark se enteró, no sé cómo, y apareció al día siguiente con alguien que resultó ser abogado. No pidió nada a cambio. No lo usó como palanca. Solo resolvió el problema y se fue. 3 días después me llamó y me preguntó si podía invitarme a cenar. Y por primera vez, dije que sí. Ahora, escuchando esto desde afuera, sé lo que están pensando. Que debí haber seguido diciendo que no. Que la señal de alarma más obvia del mundo es un hombre que usa su poder para resolver tus problemas sin que se los pidas. Que eso no es generosidad, es una inversión. Tienen razón. Pero en ese momento, lo que vi fue a alguien que había esperado 6 meses sin rendirse, que nunca me había faltado el respeto, que nunca había intentado asustarme ni presionarme con lo que él era capaz de hacer. Y que cuando tuvo la oportunidad de cobrar un favor, no lo hizo. Vi lo que quería ver.
Eso es lo que hacemos cuando bajamos la guardia. No ignoramos las señales. Es que las leemos con ojos que ya decidieron creer en algo. La cena fue en un restaurante que yo nunca habría entrado sola, no por el precio sino porque no era el tipo de lugar en el que me sentía natural. Pero Mark fue sorprendentemente normal esa noche. Me hizo preguntas reales. Me escuchó responder sin interrumpirme. Me habló de su infancia en términos que no eran el tipo de historia que uno cuenta para impresionar, sino el tipo que uno cuenta cuando está probando si la otra persona puede sostener algo real. Me dijo que había crecido con muy poco. Que las cosas que tenía ahora las había construido con sus manos y con decisiones que no todas eran las que a uno le gustarían. No fue específico. No tenía que serlo. Le pregunté una vez, directamente, si era peligroso. Me miró durante unos segundos antes de responder. Para usted no, dijo. Nunca. No era una respuesta completa. Los dos lo sabíamos. Pero acepté salir con él una segunda vez. Y luego una tercera. Y así empezó lo que durante un tiempo creí que podría ser algo real. Durante los primeros 2 meses, Mark fue casi perfecto. Puntual. Atento sin ser sofocante. Respetuoso de mis horarios y de mi trabajo. Nunca aparecía en el hospital sin avisarme primero. Nunca me presionaba para pasar tiempo con él cuando yo tenía turnos difíciles. Me enviaba mensajes cortos, directos, sin el tipo de insistencia que lo hace todo incómodo. Mis colegas empezaron a notar que algo había cambiado en mí. No era que yo fuera diferente exactamente, sino que había algo más liviano en cómo llegaba al trabajo algunos días. Cynthia me preguntó un martes mientras almorzábamos. ¿Estás bien? Te ves, no sé, como más tranquila. Le dije la verdad porque con Cynthia siempre lo hacía. Le dije que estaba saliendo con alguien. ¿Con quién? Pausa. Cynthia. Otra pausa. Valentina. Dime que no. Es diferente cuando lo conoces. Cynthia me miró durante un largo momento con la expresión de alguien que tiene muchas cosas que decir y está calculando cuántas puede decir sin que la otra persona cierre la conversación. Mientras sea así, dijo finalmente, mientras no traigas eso aquí. No lo haría jamás, respondí. Este hospital es mi espacio. Él lo sabe. Él lo sabía. En ese momento. Lo que no supe hasta después fue que saberlo y respetar son 2 cosas muy distintas para ciertos hombres. Que hay hombres que entienden los límites perfectamente, que los memorizan con precisión, y que en algún punto deciden que esos límites aplican para todos menos para ellos. Mark empezó a cambiar alrededor del 3er mes. No de golpe. Nunca es de golpe con este tipo de hombres. Fue gradual, casi imperceptible al principio. Un comentario aquí sobre quién me había llamado. Una pregunta allá sobre por qué había llegado tarde a responder un mensaje. Una mención casual de que había pasado por el hospital y visto que yo estaba conversando con alguien. No lo llamé por eso la primera vez. Pensé que era inseguridad normal. ¿Qué pasaba cuando alguien está acostumbrado a controlar todo en su vida y de repente hay algo? Alguien, que no puede controlar completamente. Fui comprensiva. Demasiado. La primera vez que apareció en el hospital sin avisarme, yo estaba en medio de un procedimiento. Cuando salí, una de las recepcionistas me dijo que había un hombre preguntando por mí. Cuando lo vi en el pasillo de espera, algo en mi estómago se tensó de una manera que traté de ignorar. Le pregunté qué hacía ahí. Quería verte, dijo simplemente. Mark, este es mi lugar de trabajo. Lo sé. ¿Estás bien? No le dije lo que pensé en ese momento. Le dije que estaba bien, que tenía trabajo, que hablábamos después. Y él se fue sin problema. Pero volvió. Y la siguiente vez no fue tan discreta. Fue un jueves, a las 11 de la mañana, durante un turno que había empezado complicado desde las 6. Yo estaba en el pasillo principal conversando con el doctor Mensa sobre un paciente que nos preocupaba a los dos. Era una conversación médica, completamente profesional, del tipo que tengo docenas de veces por semana. Mark apareció al final del pasillo. Lo vi antes de que él nos viera a nosotros. Vi el momento exacto en que procesó la imagen. Y vi cómo su expresión cambió. Caminó hacia nosotros con la calma de alguien que ha aprendido a no mostrar lo que siente en la cara, pero yo ya lo conocía suficiente para saber que esa calma era una actuación. Valentina, dijo,
mirándome a mí pero con los ojos moviéndose al doctor Mensah. Mark, estoy trabajando. Solo vine a ver cómo estabas. El doctor Mensah, que era nuevo en el hospital y claramente no sabía con quién estaba hablando, sonrió con la amabilidad automática que tienen los médicos entrenados en comunicación con familias de pacientes. Doctor Mensah, dijo, extendiendo la mano. Mark la tomó. No fue un apretón de manos normal. Fue el tipo de apretón que es un mensaje. Ya sé quién eres, dijo Mark, y luego me miró a mí. Hablamos después. Me disculpé con el doctor Mensah. Terminamos la conversación lo antes posible. Y cuando Mark se fue, el doctor me preguntó con cuidado si todo estaba bien. Sí, le dije. Disculpe. Pero no estaba bien. Esa noche le dije a Mark que lo que había hecho no podía volver a pasar. Que el hospital era sagrado para mí. Que mi reputación profesional la había construido yo sola con años de trabajo y que no iba a permitir que nadie la pusiera en riesgo. Escuchó. Prometió. Me dijo que lo entendía. Durante 2 semanas lo cumplió. Y luego volvió a aparecer. Esta vez fue peor. Esta vez llegó al piso donde yo trabajaba directamente, sin pasar por recepción, cosa que hasta hoy no entiendo cómo logró. Llegó en el momento en que yo estaba ayudando a un paciente con su medicación mientras conversaba con el familiar que estaba de visita, un hombre de edad que era el tío del paciente. Mark entró a la habitación. El paciente nos miró a todos con confusión. El familiar con incomodidad. Yo con una vergüenza que todavía me calienta las orejas cuando lo recuerdo. Le pedí a Mark que esperara afuera. Lo que dijo en lugar de eso fue, ¿quién es este hombre? Algo en mí se rompió en ese momento. No de tristeza. De rabia. Salí de la habitación. Lo jalé del brazo hacia el pasillo. Y le dije, por primera vez con toda la claridad que tenía, que si volvía a hacer algo así en mi lugar de trabajo, se acababa todo. Me miró con una expresión que no había visto antes en él. No era enojo. Era algo más cercano al desconcierto, como si genuinamente no entendiera por qué esto era un problema. Solo quería asegurarme de que estabas bien. No necesito que te asegures de nada, Mark. Tengo 31 años y 7 años de carrera. Sé cuidarme sola. No es eso. Entonces, ¿qué es? No respondió. Le di tiempo. 1 semana más. Le dije que si esto continuaba, no podía seguir con él. Durante esa semana, los comentarios de mis colegas cambiaron. Ya no era alguien preguntó por ti. Era ese hombre le dijo al doctor Acheampong que se mantuviera alejado de ti. Era la seguridad dice que viene 2 o 3 veces por semana. Era Cynthia mirándome con una expresión que mezclaba preocupación con ya te lo dije sin decirlo en voz alta. Mi jefa, la supervisora de enfermería, me llamó a su oficina un viernes. Me preguntó si yo necesitaba apoyo de algún tipo. Eso fue cuando entendí que ya no era solo mi problema. Era del hospital. Ese fin de semana tomé la decisión. No fue fácil. No voy a pretender que fue fácil. Mark no era un monstruo en todos sus momentos. Había cosas reales en lo que habíamos construido, o al menos en lo que yo creía que habíamos construido. Había noches que fueron genuinas. Conversaciones que importaron. Pero una persona puede ser real y a la vez equivocada para ti. Puede importarte de verdad y a la vez destruir algo que tú valoras más. Mi trabajo era quien yo era. Mi reputación era lo que había construido cuando no tenía nada más. Y yo no iba a dejar que nadie, sin importar cuánto me importara, me lo quitara. El domingo por la noche lo llamé. Le dije que necesitábamos hablar. Cuando llegó, yo ya había pensado todo lo que iba a decir. Lo había practicado frente al espejo, lo había escrito en papel, lo había revisado para asegurarme de que era claro y justo y honesto. Le dije que lo que habíamos tenido había sido real para mí. Que lo había conocido con respeto y con apertura genuina. Pero que sus acciones en mi lugar de trabajo habían cruzado una línea que no podía ignorar. Que la confianza que mis colegas y mis supervisores tenían en mí era algo que había tardado años en ganar, y que la estaba erosionando con cada visita no anunciada, con cada confrontación en mis pasillos. Le dije que no podía seguir. Escuchó todo sin interrumpirme. Y cuando terminé, me miró durante un momento que se sintió más largo de lo que fue. Y luego, Mark Dross, el hombre al que la ciudad entera le temía, rompió a llorar. No voy a burlarme de eso.
No en este momento, no en esa noche. En ese momento me dolió verlo. Porque detrás de todo lo que era, había algo en el que era genuinamente desesperado por algo que no sabía cómo tener sin destruirlo. Pero el llanto no cambió lo que yo había decidido. Le dije que lo sentía. Le dije que esperaba que encontrara la paz. Y le pedí que se fuera. Se fue. Y yo pensé que eso era el final. No lo era. Lo que vino después fue algo que ninguno de los dos estábamos preparados para manejar, aunque por razones completamente distintas. Días después de nuestra conversación, empezaron a llegar reportes de algo extraño. Alguien lo había visto caminando por la avenida principal sin zapatos, murmurando cosas que nadie podía entender, con una expresión que no correspondía al hombre que todos conocían. Los rumores corrieron rápido, como corren siempre en esta ciudad. Que se había drogado. Que alguien le había hecho algo. Que era una crisis espiritual. Yo lo escuché y sentí una mezcla de cosas que no supe ordenar. Preocupación, porque eso era serio. Culpa, aunque racionalmente sabía que no era mi responsabilidad. Y algo más que tomó más tiempo en identificar. Miedo. Porque hombres como Mark no desaparecen simplemente. Y cuando se recuperan, pueden volver de maneras que no siempre son seguras. Por eso, cuando me llegó el reporte de que había vuelto a la normalidad, no me relajé. Me preparé. Lo que no sabía era cuánto tiempo tenía antes de que apareciera de nuevo. Resultó que no mucho. Pero esa parte, la parte del pasillo, la parte que cambió todo, esa viene después. Por ahora necesito que sepan dónde estaba yo en ese momento. No era una mujer que estaba esperando una confrontación. No era alguien que buscaba humillar a nadie. Era una enfermera con 7 años de carrera limpia, que había tomado una decisión difícil por las razones correctas, y que solo quería que su vida volviera a la normalidad. A veces la vida no te da normalidad. A veces la vida te pone en un pasillo, frente a un hombre que no acepta un no, frente a colegas que están mirando, frente a pacientes que están escuchando. Y en ese momento no tienes un guión. No tienes preparación. Solo tienes la verdad y la decisión de decirla. Lo que dije ese día en ese pasillo no fue planeado. Fue lo que 7 meses de paciencia, de advertencias ignoradas, de vergüenzas acumuladas y de límites cruzados se convierten cuando ya no caben más adentro. Y resultó ser lo único que finalmente lo detuvo. Pero para llegar ahí, necesitan entender todo lo que pasó en el medio. Necesitan entender cómo un hombre construye una jaula alrededor de alguien que nunca le pidió que lo hiciera. Cómo lo hace despacio, con cosas que individualmente parecen pequeñas, hasta que un día miras alrededor y el espacio que era tuyo ya no lo siente como tuyo. Necesitan entender cómo Mark Dross, pieza por pieza, convirtió el lugar que más amaba en el escenario de su propio control. Y como el día que yo recuperé ese escenario, lo hice de una manera que ni él ni yo esperábamos. Hay algo que nadie te explica sobre los hombres controladores, y es que los mejores en eso nunca empiezan siendo controladores. Empiezan siendo atentos. Empiezan siendo presentes. Empiezan siendo el tipo de persona que nota las cosas pequeñas, que recuerda lo que dijiste 3 semanas atrás, que aparece exactamente cuando más lo necesitas. Y tú, que llevas años acostumbrada a hombres que no recuerdan ni tu cumpleaños, piensas que por fin encontraste algo diferente. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Mark Dross no llegó a mi vida con señales de advertencia visibles en la frente. Llegó con paciencia. Con consistencia. Con una versión de sí mismo que era cuidadosamente construida para ser exactamente lo que yo necesitaba ver en ese momento de mi vida. Y yo, que me consideraba una persona observadora, que trabajaba con personas todos los días y me enorgullecía de leer situaciones con rapidez, no lo vi venir con la claridad que debía haberlo visto. Necesito que entiendan cómo fue eso. Porque si solo les cuento el final, sin el principio, van a pensar que fui ingenua. Y quizás lo fui, en parte. Pero la ingenuidad no es estupidez. La ingenuidad es lo que pasa cuando alguien que tiene buenas intenciones confía en alguien que ha aprendido exactamente cómo explotar esas buenas intenciones. Así que voy a contarles cómo fue realmente. Los primeros 2 meses con Mark fueron lo más cercano a algo sano que había tenido en años. Y eso, ahora lo entiendo, fue parte del problema. Cuando algo que ha estado roto durante mucho tiempo de repente parece funcionar, el alivio puede nublarte el juicio. Mi historial romántico antes de Mark no era catastrófico, pero tampoco era lo que yo hubiera querido para mí.
Había tenido 2 relaciones serias. La primera, con un hombre que era bueno en muchos sentidos pero con quien simplemente no había química real, esa energía que hace que quieras estar con alguien más allá de la comodidad. Duramos 2 años porque los dos éramos demasiado responsables para terminar algo que funcionaba en papel. La segunda fue diferente. Ese hombre sí me importó. Profundamente. Pero era el tipo de persona que priorizaba todo por encima de la relación, su trabajo, sus amigos, sus proyectos, y cuando llegaba a mí llegaba con lo que quedaba, que casi siempre era poco. Lo aguanté demasiado tiempo porque confundí el amor con la disposición a aguantar. Cuando terminé esa relación, a los 27 años, tomé una decisión consciente de no volver a ponerme en una posición de segunda prioridad para nadie. Mark, en esos primeros meses, nunca me hizo sentir segunda. Me llamaba cuando decía que iba a llamar. Llegaba puntual. Cuando hacíamos planes, los cumplía. Cuando yo tenía un turno difícil y le decía que prefería estar sola, no insistía. Simplemente me mandaba un mensaje corto horas después preguntando cómo había terminado el día. Me prestaba atención de una manera que se sentía genuina. No el tipo de atención que es performance, que es lo que hace la gente cuando quiere impresionarte al principio. Sino la atención que viene de alguien que realmente está mirando, que está procesando, que está guardando información sobre ti para usarla de maneras que te hacen sentir vista. Una vez llegué a una cita con el cabello diferente. No era un cambio dramático. Solo me había hecho algo distinto esa mañana porque tenía tiempo y me apetecía. La mayoría de la gente no lo habría notado. Mark lo notó a los 3 segundos de verme y me dijo que le gustaba. Eso suena pequeño. Pero cuando vienes de años de sentirte invisible en tus relaciones, lo pequeño puede sentirse enorme. Cynthia me preguntó una vez, durante esos primeros meses, qué era lo que me gustaba de él. No con hostilidad, sino con genuina curiosidad mezclada con su preocupación de siempre. Le dije, ¿me escucha? Cynthia asintió despacio. Eso es bueno, dijo. Y luego, después de una pausa, ¿y qué más? Pensé en la pregunta más de lo que debería haberme tardado. Nunca me hace sentir que tengo que justificar quién soy. Eso también era verdad. Mark no cuestionaba mis decisiones profesionales. No hacía comentarios sobre mis horas de trabajo o sobre por qué priorizaba ciertas cosas. Con muchos hombres, el trabajo de una mujer es algo que toleran hasta que empiezan a resentirlo. Mark parecía genuinamente respetar que yo era alguien antes de ser alguien con él. En ese tiempo no me pregunté por qué un hombre como él, con el tipo de vida que llevaba, tenía tan clara esa distinción. No me pregunté si el respeto que mostraba era estratégico. No me pregunté si estaba construyendo algo. Debía haberlo hecho. La primera grieta real apareció en el mes 3, y fue tan sutil que la dejé pasar sin nombrarla. Fue un miércoles. Yo salía de un turno doble, cansada pero de buen humor porque había sido un día productivo. Una de las pacientes que habíamos estado monitoreando por semanas finalmente mostró mejoría, y ese tipo de cosas te recuerda por qué elegiste esta profesión. En el estacionamiento, me encontré con el Dr. Acheampong, que era uno de los médicos más queridos del hospital. Un hombre de unos 50 años, casado con 3 hijos, con quien yo tenía la relación amistosa pero profesional que tienes con los colegas que respetas. Nos pusimos a conversar sobre la paciente, sobre el protocolo que habíamos ajustado, sobre lo bien que había respondido. Fue una conversación de 10 minutos. Completamente normal. Esa noche, Mark me llamó. Hablamos de otras cosas primero, del día, de algo que había visto en las noticias. Y luego, casi de pasada, mencionó que había pasado por el hospital a mitad del día y había visto que yo estaba en el estacionamiento hablando con alguien. Lo dijo con un tono completamente neutro. Sin acusación. Sin carga. Pero lo mencionó. Sí, dije. El doctor Acheampong. Hablamos de una paciente. Ajá. Eso fue todo. Pasamos a otro tema. Pero lo había notado. Y lo había mencionado. Y algo en la base de mi estómago lo registró como información aunque en ese momento no supe qué hacer con esa información. Hay momentos en la vida que solo entiendes cuando los ves desde atrás. Ese fue uno de ellos. La segunda grieta llegó 2 semanas después. Habíamos quedado de salir un viernes en la noche. Yo había tenido un turno que terminó más tarde de lo esperado, cosa completamente normal en mi trabajo,
y llegué con 40 minutos de retraso al restaurante. Mark estaba ahí esperando, y cuando llegué su expresión era la de alguien que ha estado sentado solo con sus pensamientos más tiempo del que era cómodo. Me disculpé. Le expliqué lo del turno. Él asintió y dijo que entendía. Pero durante la primera hora de la cena, estuvo diferente. No hostil, no grosero, simplemente, ausente de una manera que se sentía deliberada. Como si estuviera procesando algo que no estaba dispuesto a compartir todavía. A mitad de la cena me preguntó si había estado trabajando todo ese tiempo. Lo miré. ¿Qué? Si llegaste tarde por trabajo. Mark, acabas de preguntarme algo que ya te expliqué. Solo confirmando. Puse el tenedor en la mesa. Si me estás preguntando si estaba en otra parte, dilo directamente. Pausa. No te estoy preguntando eso. Entonces no vuelvas a preguntar lo que ya respondí. El resto de la cena fue más normal. Él se relajó, o al menos mostró que se relajaba. Al final de la noche fue el Mark que yo conocía, atento, divertido, presente. Pero la pregunta había existido. Y yo la guardé en algún lugar de mi mente en lugar de sacarla a la luz y examinarla. Eso fue mi error. No el único, pero fue importante. El mes 4 fue cuando el patrón empezó a hacerse visible de maneras que ya no podía ignorar completamente, aunque todavía intentara hacerlo. Las visitas al hospital comenzaron. No dramáticas al principio. Aparecía, me saludaba, se iba. Siempre con una razón que sonaba razonable. Pasaba por el área. Traía algo para comer. Quería verme un momento. Mis colegas lo notaron antes de que yo admitiera que había algo que notar. El doctor Mensa, que era nuevo y todavía estaba aprendiendo la dinámica del hospital, me preguntó una tarde con cuidado genuino si el hombre que venía a verme frecuentemente era alguien de mi familia. Le dije que era mi pareja. Asintió con la expresión de alguien que tiene más preguntas pero decide no hacerlas. Fue la recepcionista Avena quien me dijo algo más directo. Avena llevaba 12 años en el hospital, había visto de todo, y no era el tipo de persona que guardaba sus observaciones para sí misma cuando sentía que importaban. Valentina, me dijo un jueves mientras esperaba para firmar un documento, ese hombre que viene a verte. ¿Sabes qué le pregunta a la gente sobre ti? Lo miré. ¿Qué? Ayer le preguntó a la señora del café con quien almuerzas normalmente. Le preguntó si sueles quedarte tarde. Le preguntó si tienes muchos amigos entre los médicos. Me quedé sin palabras un momento. ¿Y ella qué le respondió? Le dijo que no sabía. Avena me miró directamente. Pero Valentina, eso no es normal. No. No lo era. Esa noche tuve la primera conversación seria con Mark sobre lo que estaba pasando. No la última, pero sí la primera en la que yo fui directa y clara y sin suavizar nada. Le dije que me habían reportado que estaba haciendo preguntas sobre mí al personal del hospital. No negó. Lo que hizo fue explicar. Me dijo que le costaba estar en una relación sin saber qué pasaba. Que había tenido experiencias en el pasado que lo habían marcado. Que no era desconfianza de mí específicamente, sino un patrón que reconocía en sí mismo y que estaba trabajando. Fue honesto de una manera que me desarmó. Le dije que entendía que tuviera historia. Todo el mundo la tiene. Pero que la manera de trabajar esa historia no era invadiendo mi espacio de trabajo y haciendo que mis colegas se sintieran incómodos. Prometió cambiar. Y lo intentó. Genuinamente lo intentó durante algunas semanas. Pero la diferencia entre intentar cambiar un comportamiento y cambiarlo de verdad es enorme. Y en el caso de Mark, el intento siempre terminaba en el mismo lugar, él apareciendo donde yo estaba, justificándolo de distintas maneras. El mes 5 fue cuando los hombres empezaron a ser el centro del problema. No era algo que yo hubiera identificado como patrón hasta que Cynthia me lo señaló con una precisión que me heló. Estábamos en el cuarto de descanso un martes. Cynthia tenía esa expresión que yo ya sabía reconocer, la expresión de alguien que ha estado guardando algo y ya no puede guardarlo más. ¿Puedo decirte algo sin que te molestes? Dímelo. He notado algo en las últimas semanas. Hizo una pausa. Cuando Mark viene al hospital y te ve hablando con algún colega hombre, la dinámica en ese pasillo cambia. Los hombres empiezan a buscar razones para estar en otro lugar. La miré. ¿Qué quieres decir?
Quiero decir que el doctor Acheampong me preguntó ayer si había algún problema con él y Mark. Quiero decir que el doctor Mensa evita el ala donde tú trabajas cuando Mark está en el edificio. Quiero decir que alguien le dijo al doctor Boateng que se mantuviera en su lugar, y ese alguien no fue un colega. El cuarto de descanso se sintió más pequeño. Alguien le habló al doctor Boateng. Eso es lo que me llegó a mí. Cynthia me miró con directamente. Valentina, si esto sigue así, va a llegar a la supervisora antes de que tú lo manejes. Y cuando llegue así, ya no vas a poder controlarlo. Tenía razón. Completamente. Esa noche no llamé a Mark. Lo visité. Fui a su casa, que era la primera vez que lo hacía en ese estado de ánimo, no para una cena ni para pasar tiempo juntos, sino para tener una conversación que no podía esperar. Le dije exactamente lo que Cynthia me había dicho. Le dije que hablarle a mis colegas de esa manera era inaceptable. Que ellos no tenían nada que ver con lo que había entre nosotros. Que si él tenía celos o inseguridades, el lugar para trabajarlas era conmigo, en privado, no intimidando a las personas con las que yo tenía que colaborar todos los días. Me escuchó con la cara seria de alguien que sabe que está equivocado pero no sabe cómo decirlo. Fue una conversación, dijo finalmente. Solo le recordé que tú y yo somos pareja. Mark, no tienes que recordarle nada a nadie. Yo tengo compañeros de trabajo. Algunos son hombres. Eso no es una amenaza para ti. No me amenaza. Entonces actúa como si no te amenazara. Silencio. Necesito que entiendas algo, dije, y mi voz fue más firme de lo que normalmente usaba con él. Tengo 7 años de carrera en ese hospital. 7 años de construir relaciones profesionales, de ganarme el respeto de las personas con las que trabajo. Ese espacio es mío. No tuyo. Y si tus acciones empiezan a definir cómo me ven a mí, hay un problema serio. Asintió. Me dijo que lo entendía. Pero sus ojos, mientras lo decía, tenían una expresión que no era acuerdo. Era algo más cercano a la resistencia de alguien que está aprendiendo a esconder mejor lo que siente. Debí haberlo visto. El mes 6 fue cuando la supervisora me llamó a su oficina. Eso ya lo mencioné antes. Lo que no conté todavía es lo que pasó dentro de esa oficina, porque fue más serio de lo que dejé ver en el acto anterior. La supervisora Ama Sarpong llevaba 20 años en el hospital y había visto situaciones de todo tipo. No era una mujer que convocaba reuniones sin razón. Cuando te llamaba a su oficina, era porque algo ya había llegado a un nivel que requería su atención directa. Cerró la puerta. Me ofreció asiento. Y me preguntó, con una calma que era más seria que cualquier tono de voz elevado, si yo estaba bien. Le dije que sí. Me miró durante un momento. Valentina, el personal me ha reportado que una persona relacionada contigo ha estado teniendo interacciones con nuestros médicos que no son apropiadas. También me han dicho que esta persona tiene acceso a áreas del hospital que no debería tener sin acompañamiento. Me quedé quieta. Quiero que sepas que mi prioridad aquí eres tú, continuó. No lo digo como tu supervisora solamente. Lo digo porque eres parte de este equipo desde hace muchos años y te hemos visto crecer. Pero también tengo responsabilidad con el resto del personal y con los pacientes. Lo entiendo, dije. ¿Hay algo que yo necesite saber para protegerte? Esa pregunta me golpeó de una manera que no esperaba. No porque fuera amenazante, sino porque era generosa. Porque en lugar de reprenderme, ella estaba abriendo una puerta. Le dije la verdad. No todo, pero lo suficiente. Le dije que estaba en una relación que se había vuelto complicada. Que había intentado manejarlo. Que iba a resolverlo. Me miró con la sabiduría de alguien que ha visto esta historia antes. ¿Necesitas ayuda para hacerlo?, preguntó. No, dije. Puedo. Y en ese momento lo creía. Lo que no sabía era que Mark iba a hacer una cosa más antes de que yo tomara la decisión final. Una cosa que quitó cualquier duda residual que todavía pudiera quedar. Fue un jueves por la tarde. Yo estaba con un paciente, un señor mayor que estaba nervioso antes de un procedimiento menor y que necesitaba que alguien se sentara con él y le explicara todo con calma. Era el tipo de momento que a mí me importa, la parte del trabajo que va más allá de los procedimientos. La puerta de la habitación se abrió. Mark entró. No era la primera vez que entraba a una habitación de pacientes. Ya había pasado antes.
Pero esta vez el paciente no tenía familia presente, solo estábamos nosotros dos, y la intromisión fue tan directa y tan visible que no hubo manera de suavizarla. El señor mayor nos miró con los ojos de alguien que no entendía qué estaba pasando pero que claramente sentía que algo no estaba bien. Me levanté inmediatamente. Salí con Mark al pasillo. Cerré la puerta. No le dije nada por un momento. Solo lo miré. Valentina. No, dije. No más explicaciones. Espérame afuera del hospital. Para mi sorpresa, se fue. Volví con el paciente. Me disculpé. Terminé el procedimiento. Dejé todo en orden. Y esa tarde, antes de irme, le escribí un mensaje a Mark: necesitamos hablar mañana. Esa noche no dormí bien. No porque estuviera angustiada sobre la decisión. La decisión ya estaba tomada. No dormí bien porque hay algo en saber que vas a hacer algo difícil que no te deja descansar. No de miedo sino de anticipación. El sábado en la tarde lo vi en persona. Le dije lo que ya les conté en el acto 1. Le expliqué todo con calma y claridad. Y cuando terminé, él lloró. Ya les dije que no me burlé de eso en ese momento. En ese momento lo que sentí fue la tristeza específica de cuando algo que tenía valor termina de la manera equivocada. Pero también sentí algo que me sorprendió por su claridad. Alivio. El tipo de alivio que sientes cuando algo que has estado cargando demasiado tiempo finalmente puedes soltarlo. Se fue. Y yo pensé que eso era el cierre. Lo que vino después fue algo que ningún cierre puede prepararte a manejar. Porque algunos hombres, cuando se les dice no, encuentran maneras de convertir ese no en el principio de algo peor. Y Mark Dross, el hombre que yo había visto llorar en mi sala, era todavía el hombre al que la ciudad entera le temía. Y esos dos hechos, que parecen contradictorios, estaban a punto de colisionar en un lugar público de una manera que ninguno de los dos olvidaríamos. Hay un tipo de silencio que no es paz. Es el silencio que viene después de una tormenta que todavía no terminó. El silencio que se siente en el aire cuando algo está a punto de pasar y todo el mundo alrededor tuyo lo siente menos tú. Ese fue el silencio de las 2 semanas después de que dejé a Mark. En la superficie, todo volvió a la normalidad. Mis turnos. Mis pacientes. Mis conversaciones con Cynthia en el cuarto de descanso. El doctor Acheampong ya no evitaba el ala donde yo trabajaba. El doctor Mensah volvió a saludarme en los pasillos con naturalidad. La supervisora Sarpong me miraba con algo que era mezcla de aprobación y vigilancia, como alguien que sabe que el problema no está resuelto pero aprecia que la persona afectada está haciendo lo correcto. Yo seguí adelante. Eso es lo que hacemos las personas que hemos aprendido a procesar las cosas en movimiento. No nos detenemos a llorar cada pérdida hasta que tengamos el espacio para hacerlo. Seguimos funcionando porque el mundo no pausa para tu dolor, y porque la alternativa, quedarse quieta, se siente más peligrosa que seguir caminando. Pero en las noches, cuando llegaba a mi apartamento y el día finalmente terminaba, me permitía sentir lo que no mostraba durante las horas de trabajo. No era devastación. No era de ese tipo de amor que cuando termina sientes que el suelo desaparece. Era más como la tristeza específica de reconocer que algo que tenía potencial se convirtió en algo que tenías que soltar para protegerte. Es una tristeza más madura, más complicada, porque no tiene la claridad de esto fue malo desde el principio. Tiene la ambigüedad de esto tenía cosas reales y de todas formas tuvo que terminar. Eso es más difícil de procesar que el odio simple. El odio simple es más limpio. Fue Avena, la recepcionista, quien me trajo la primera noticia. Era un martes, 9 días después de la ruptura. Yo llegaba de mi turno de la mañana y Avena estaba en el mostrador con una expresión que yo ya sabía leer. Algo había pasado y ella lo sabía y estaba esperando el momento correcto para decirme. ¿Qué pasó?, le pregunté directamente. Miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Ayer por la tarde, dijo en voz baja, alguien vio a Mark en la avenida principal. Lo miré. Y... sin zapatos, Valentina. Caminando descalzo por la mitad de la acera. Hablando solo. Con la ropa desordenada. Se me fue el aire un momento. ¿Estás seguro que era él? Fueron 3 personas diferentes las que lo vieron. Lo reconocieron. Uno de ellos le sacó foto. Hizo una pausa. Está circulando. No dije nada por un momento. ¿Está bien?, pregunté finalmente.
Según lo que escuché, duró unas horas así y luego desapareció. Hoy aparentemente está normal. Caminé a mi turno con esa información instalada en algún lugar de mi mente donde no podía ignorarla, pero tampoco sabía qué hacer con ella. La primera reacción que tuve fue preocupación médica, porque así funciona mi cerebro después de tantos años. Cuando alguien describe ese tipo de comportamiento, desorientación, hablar solo, apariencia descuidada, mi mente inmediatamente empieza a catalogar posibilidades. Crisis disociativa. Episodio psicótico. Reacción a alguna sustancia. Descompensación por estrés agudo. La segunda reacción fue más complicada y menos cómoda de admitir. Culpa. No la culpa de haber hecho algo malo, sino la culpa irracional que a veces aparece cuando alguien que estuvo en tu vida está sufriendo y tú tomaste una decisión que contribuyó a ese sufrimiento, aunque la decisión fuera la correcta. Le conté a Cynthia. No porque necesitara permiso para sentir lo que sentía, sino porque Cynthia era la persona en mi vida que mejor sabía cuando yo estaba procesando algo en voz alta y cuando necesitaba que alguien simplemente me ayudara a ver las cosas con claridad. Me escuchó. Y luego me dijo algo que todavía recuerdo con exactitud. Valentina, no eres responsable de cómo un adulto reacciona a una decisión que tienes todo el derecho de tomar. Puedes tener compasión por lo que está viviendo y al mismo tiempo saber que no fue tu error protegerte. Lo sabía. Racionalmente lo sabía. Pero el corazón no siempre opera en términos racionales. Los rumores sobre el episodio de Mark corrieron por la ciudad con la velocidad que tienen los rumores sobre personas conocidas. Cada versión era diferente. Algunos decían que alguien le había hecho brujería. Otros que había tenido un colapso por deudas o problemas de negocios. Otros, los más curiosos, los que siempre buscan la historia detrás de la historia, empezaban a conectar los puntos. Yo no confirmé ni negué nada. No era mi historia para contar. O al menos eso pensé. La vida tiene una manera de decidir por ti cuando se cuenta una historia. 10 días después del episodio en la calle, Mark apareció en el hospital. No me avisó. No mandó mensaje. No llamó. Simplemente apareció. Yo estaba en el pasillo principal, el pasillo central que conecta las diferentes salas del primer piso, hablando con el doctor Mensah. Era media mañana. El hospital estaba en su ritmo normal de actividad. Personas moviéndose, enfermeras con expedientes, familiares buscando información. Era una conversación completamente ordinaria. El doctor Mensah tenía una pregunta sobre el protocolo de un paciente que compartíamos. Yo le estaba explicando los ajustes que habíamos hecho en el turno anterior. Era el tipo de intercambio profesional que tengo 10 veces al día. Lo vi llegar desde el fondo del pasillo. Hay algo en la manera en que Mark caminaba que siempre lo hacía visible desde lejos. No era solo el tamaño físico, aunque eso también. Era algo en la manera en que ocupaba el espacio, como si el aire alrededor de él se reacomodara para hacerle lugar. Esa cualidad que tienen ciertas personas que hace que los ojos vayan hacia ellas automáticamente. Lo vi. Y vi el momento exacto en que él nos vio a nosotros. El doctor Mensah seguía hablando. Yo escuchaba con la mitad de mi atención mientras la otra mitad monitoreaba a Mark acercándose con esa calma deliberada que yo ya sabía reconocer como una actuación. Cuando llegó a nosotros, el doctor Mensah se detuvo a mitad de oración. Valentina, dijo Mark. Su voz era neutra. Controlada. Pero sus ojos iban y venían entre el doctor Mensah y yo con una frecuencia que no era casual. Mark. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Este no es el momento. Necesito hablar contigo. Estoy trabajando. El doctor Mensah, que en ese punto entendía perfectamente lo que estaba pasando aunque nadie se lo hubiera explicado, empezó a recoger su expediente con la discreción de alguien que quiere desaparecer sin que parezca que está huyendo. Mark lo notó. Y antes de que pudiera moverse, Mark lo miró directamente. Quédese donde está, dijo. Fue casi inaudible. Pero fue dicho con el tono específico de alguien que no está haciendo una sugerencia. El doctor Mensah se quedó quieto. No por obediencia, creo yo, sino por el instinto básico de no escalar algo que claramente ya era una situación. Yo di un paso hacia Mark. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, y esta vez no intenté mantener mi voz baja. No porque quisiera una escena, sino porque las escenas ya no me asustaban más que lo que él estaba haciendo. Te dije. Necesito hablar contigo. Ya no somos pareja, Mark.
No tienes nada que hablar conmigo aquí. Este es mi lugar de trabajo, intervino el doctor Mensah, con una firmeza que lo respeto por haber tenido en ese momento. Mark lo miró. Le estoy hablando a ella. Y yo le estoy hablando a usted, dijo el doctor Mensah. No puede venir aquí. Doctor Mensah. Mi voz lo interrumpió con gentileza pero con claridad. Gracias. Yo manejo esto. El doctor Mensah asintió y se quedó en su lugar. No se fue. Y eso, después lo pensé, fue importante. Me volví hacia Mark. Lo miré con toda la calma que pude reunir. Mark, terminamos hace casi 3 semanas. Te expliqué mis razones con claridad y con respeto. Desde entonces no me has contactado y yo tampoco a ti. Lo que estás haciendo ahora no es hablar. Es no aceptar. No te he llamado, dijo. No te he molestado. Estás aquí. Porque te vi con Eli. Y nada. Lo corté. Eso es exactamente el problema. Te vi con alguien y vine. Como si todavía tuvieras algún derecho sobre quien habla conmigo. Algo en su expresión cambió. No enojo. Era más difícil de leer que enojo. Era la expresión de alguien que está en el borde de algo, que está sosteniendo una versión de sí mismo que requiere esfuerzo mantener. No puedo evitar que me importe lo que te pasa, dijo. Eso no es lo que describes. Mi voz bajó un poco. No por suavizarlo, sino porque lo que iba a decir era demasiado serio para decirlo en volumen alto. Lo que describes es que no puedes controlar cómo reaccionas cuando sientes que algo que creías tuyo ya no lo es. Y eso no es amor, Mark. Es posesión. Y yo no soy de nadie. Silencio. A mi derecha, podía sentir que otras personas en el pasillo habían reducido la velocidad. No era una muchedumbre, no todavía. Pero éramos suficientemente visibles como para que nuestra conversación fuera parte del paisaje del pasillo en ese momento. Mark me miró durante un largo segundo. Te amo, dijo. Y fue ese momento, esa frase específica dicha con esa expresión específica, lo que terminó con mi paciencia. No porque la frase fuera mentira. Tal vez era verdad en la manera en que él entendía el amor. Sino porque en ese contexto, en ese pasillo, después de todo lo que había pasado, usarla como argumento era exactamente el tipo de cosa que me había llevado a donde estábamos. Entonces actúa como un hombre y sigue adelante, dije. El pasillo se cayó. No de golpe. Fue como cuando el volumen de una habitación baja gradualmente hasta que de repente te das cuenta de que todo está en silencio. Las conversaciones cercanas se fueron apagando. Los pasos se volvieron más lentos. Mark no respondió. Y algo en ese silencio, en su silencio específicamente, en la manera en que se quedó parado sin saber qué hacer, sin la respuesta automática que siempre tiene, sin la autoridad que carga en todos los demás espacios de su vida, algo en eso me rompió un dique que había estado sosteniendo durante meses. No fue planeado. No lo pensé. No lo calculé. Simplemente salió. ¿Sabes lo que todos en esta ciudad se preguntan? Mi voz era clara. Firme. Sin temblor. ¿Por qué el gran Mark Dross estaba caminando descalzo por la avenida principal hablando solo como un hombre que perdió el juicio? Nadie se movió. Así fue exactamente como rompiste a llorar cuando te dejé. Así fue. Un hombre que hace que otros hombres lo teman, que tiene a media ciudad mirándole los pasos, que entró a este hospital más veces de lo que debería como si yo fuera una propiedad que visitar. Y cuando una mujer le dijo no, se desmoronó. Mark tenía la mandíbula apretada. Sus ojos estaban fijos en mí con una intensidad que en cualquier otro momento podría haberme intimidado. Pero yo ya había cruzado algo. Y no había razón para retroceder. No me hagas quedar mal en mi lugar de trabajo, dije, y ahora mi voz era más directa todavía. No me hagas quedar mal frente a mis colegas. No me uses como excusa para seguir apareciendo aquí. Porque lo que hiciste en esta calle no fue una crisis. Fue el resultado de un hombre que nunca aprendió que las personas no son suyas por el hecho de quererlas. Pausa. ¿Tú te llamas poderoso? La pregunta salió sola. No como insulto. Como observación genuina. Un hombre que se rompe cuando una mujer se va. Eso no es poder. Eso es exactamente lo contrario. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Antes el silencio era incómodo, tenso,
El silencio de personas que no saben si deben intervenir o retirarse. Este silencio era otro tipo. Era el silencio de personas que acaban de ver algo que no esperaban ver. Que están procesando lo que sus ojos y sus oídos acaban de registrar. Mark Dross, por primera vez en el tiempo que lo conocí, no tenía respuesta. No había amenaza. No había contraataque. No había la autoridad fría que era su modo por defecto cuando alguien lo confrontaba. Solo había un hombre de pie en un pasillo de hospital con los ojos de alguien que acaba de ser visto de una manera a la que no está acostumbrado. Completamente. El doctor Mensa estaba a mi derecha. Cynthia había aparecido al fondo del pasillo en algún momento de los últimos minutos. Avena asomaba la cabeza desde la recepción. Había 2 enfermeras detenidas a la izquierda y un familiar de paciente que había pausado su caminar sin darse cuenta. Nadie decía nada. Mark me miró durante lo que debieron ser 10 segundos, pero que se sintieron como mucho más. Y luego se fue. Caminó de regreso por el pasillo, hacia la salida, con la misma presencia física de siempre, pero con algo diferente en los hombros. Algo que yo no había visto antes en él. Peso. Cuando la puerta del hospital se cerró detrás de él, el pasillo tardó un momento en volver a moverse. Y cuando lo hizo, el movimiento fue diferente. Las conversaciones que se retomaron tenían un tono diferente. Las miradas que me encontraban mientras caminaba de regreso a mi área no eran las miradas de siempre. Cynthia llegó a mi lado en silencio. Caminamos juntas hasta el cuarto de descanso. Cerró la puerta. Me miró. ¿Estás bien? Pensé en la pregunta honestamente. Sí, dije. Y era verdad. Estoy bien. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Decir la verdad. Cynthia asintió despacio. Valentina, eso va a salir de este hospital antes de que termine el día. Lo sabía. ¿Te arrepientes?, preguntó. Consideré la pregunta con la seriedad que merecía. No me arrepentía de haber dicho lo que dije. Cada palabra era verdad. Cada palabra era algo que debería haberse dicho hace tiempo, en privado, y que terminó siendo dicho en público porque él eligió repetidamente hacer de lo privado algo público. Pero si había algo que no me dejaba completamente tranquila todavía. Mark Dross no era solo un hombre herido. Era un hombre con poder real en esta ciudad. Con recursos reales. Con personas a su alrededor que hacían lo que él necesitaba que hicieran. Y yo acababa de humillarlo en público. Enfrente de testigos. En el lugar donde él había aparecido repetidamente intentando demostrarse a sí mismo y al mundo que todavía tenía algún tipo de control sobre algo. Cynthia me leyó el pensamiento con la facilidad de alguien que me conoce desde hace años. ¿Tienes miedo de lo que pueda hacer?, preguntó. Lo pensé. No sé, respondí con honestidad. Pero lo que sí sé es que si le hubiera tenido miedo hoy, no habría dicho nada. Y si no hubiera dicho nada, habría seguido viniendo. Cynthia asintió. Entonces lo hiciste bien. Me quedé con eso. Lo que no sabíamos en ese cuarto de descanso era que la historia ya había empezado a moverse más rápido de lo que podíamos imaginar. Que en ese pasillo había personas con teléfonos. Que los teléfonos tienen cámaras. Que las cámaras capturan cosas que luego viajan. Y que la historia de la enfermera que le dijo la verdad al hombre más temido de la ciudad estaba a punto de convertirse en algo que iba mucho más allá de los pasillos del hospital central. Pero esa parte viene después. Porque primero necesitan entender qué pasó después de que Mark salió por esa puerta. Porque lo que hizo a continuación fue lo que definió todo lo que vino después. Y fue algo que ninguno de nosotros esperaba. Cuando Mark salió por esa puerta, yo pensé que había terminado algo. Estaba equivocada. Lo que había terminado era solo una fase. La fase en la que él aparecía en persona. Lo que empezó después fue más silencioso, más calculado, y en algunos sentidos más difícil de manejar que todo lo anterior. Porque con lo anterior al menos sabía dónde estaba el problema. Esa tarde, después del incidente en el pasillo, terminé mi turno con la calma práctica de alguien que ha aprendido a compartimentar. Hice lo que tenía que hacer. Revisé a mis pacientes. Completé mi documentación. Respondí las preguntas que tenía que responder. Y cuando llegó la hora de irme, me fui. En el camino a casa, Cynthia me llamó. ¿Viste tu teléfono?, preguntó sin preámbulo. No. ¿Por qué? Revísalo cuando llegues a casa. Lo revisé antes de llegar.
Estaba manejando, así que lo miré en el semáforo. Tenía 47 mensajes de WhatsApp. No de personas cercanas. De números que no reconocía. De grupos a los que pertenecía por trabajo o por familia extendida. De personas que no me escribían hace meses o años. Todos decían versiones de lo mismo. Algunos eran curiosos. Otros eran solidarios. Algunos eran simplemente el reenvío de un audio o un vídeo sin ningún texto de acompañamiento. Había vídeo. No era de buena calidad. Estaba grabado desde la distancia, con un ángulo que claramente era de alguien que intentaba no ser notado mientras grababa. Pero el audio era suficientemente claro. Mi voz era reconocible. La cara de Mark era reconocible. Todo era reconocible. Me quedé en el carro frente a mi edificio durante varios minutos sin mover. No fue pánico lo que sentí. Fue algo más complejo. Fue la comprensión inmediata de que lo que había sido un momento privado, o al menos semiprivado, en un pasillo de hospital, se había convertido en algo público de una manera que ya no podía controlarse. La gente había visto. La gente había grabado. La gente había compartido. Y la historia que ese vídeo contaba dependía completamente de quien lo estaba mirando. Subí a mi apartamento. Puse agua a hervir para té, que es lo que hago cuando necesito pensar con claridad. Y me senté a revisar los mensajes con la metodología que uso cuando necesito organizar información en situaciones de presión. Los mensajes se dividían en 3 categorías. Los de apoyo eran la mayoría. Personas que decían que habían hecho bien. Que era valiente. Que era lo que muchas mujeres hubieran querido decir y no se atrevieron. Algunas mujeres que contaban, en mensajes sorprendentemente abiertos para ser de personas que apenas me conocían, que habían estado en situaciones similares y que ver ese vídeo les había dado algo que no sabían que necesitaban. Eso me movió más de lo que esperaba. Los mensajes de curiosidad eran los neutrales. Personas que querían saber qué había pasado. Que preguntaban por contexto. Que habían visto el vídeo y querían entender la historia detrás de los 30 segundos que habían circulado. Y luego estaban los otros. No eran muchos. Pero existían. Mensajes de personas que me advertían, en tonos que iban desde la preocupación genuina hasta algo más cercano a la amenaza indirecta, que Mark Dross no era el tipo de hombre al que se le habla así en público. Que yo no entendía con quién me había metido. Que debía tener cuidado. Leí esos mensajes 2 veces cada uno. No sentí miedo inmediato. Sentí algo más parecido a la claridad fría que me da cuando una situación se pone seria y necesito pensar en lugar de reaccionar. Llamé a Cynthia. Ya lo vi, dije cuando contestó. ¿Cómo estás? Pensando. ¿Qué necesitas? Saber si llegó algo al hospital después de que me fui. Pausa breve. La supervisora Sarpong me buscó hace 1 hora. Me preguntó cómo estabas. Dijo que mañana quiere hablar contigo antes de tu turno. Lo esperaba. ¿Tono? Pregunté. Preocupado. No disciplinario. Bien. Eso era manejable. ¿Y los colegas? Cynthia hizo una pausa más larga esta vez. Valentina, el hospital está dividido. No mitad y mitad, la mayoría está de tu lado. Pero hay personas que están preocupadas por las implicaciones de tener ese vídeo circulando con el nombre del hospital visible en el fondo. Lo entendí inmediatamente. No era sobre mí específicamente. Era sobre la institución. Sobre la reputación del hospital como espacio seguro y neutral. Y yo, sin haberlo planeado, había convertido ese espacio en el escenario de algo que ahora vivía en Internet. Mañana hablo con Sarpong, dije. ¿Estarás bien esta noche? Sí. Y lo estaba. No perfectamente. No sin la tensión de saber que algo había cambiado de maneras que todavía no podía medir completamente. Pero estaba bien. Lo que no sabía era que esa noche Mark también estaba tomando decisiones. Me enteré de las primeras consecuencias 2 días después. No llegaron a mí directamente. Llegaron lateralmente, de la manera en que llegan las cosas cuando alguien poderoso quiere que te enteres de lo que puede hacer sin ponerse en la posición de amenazarte abiertamente. El primero fue el Dr. Mensah. Lo encontré en el pasillo un miércoles por la mañana y noté inmediatamente que algo estaba diferente en él. No me evitaba, eso lo habría notado más claramente. Pero había algo en cómo me miró que era más cuidadoso que antes. Lo invité a tomar café durante el descanso.
Aceptó después de una pausa que duró un segundo más de lo normal. Cuando estuvimos solos me dijo, con la incomodidad visible de alguien que no quiere decir lo que tiene que decir, que había recibido una llamada el día anterior. No me dijo de quién. No tenía que decirlo. Me dijo que la llamada había sido una conversación sobre sus opciones profesionales. Sobre lo conveniente que era para un médico joven mantener buenas relaciones en la ciudad. Sobre cómo ciertas relaciones podían facilitar o complicar el crecimiento de una carrera. No era una amenaza explícita. Era peor que eso. Era el tipo de mensaje que te deja exactamente donde te quieren dejar. Incómodo, consciente, y sin nada concreto a lo que señalar. Lo miré durante un momento. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. No lo sé todavía, dijo honestamente. Hagas lo que hagas, le dije. No tienes que explicarme nada. Entiendo la posición en la que estás. Lo decía en serio. El doctor Mensah era joven. Estaba construyendo su carrera. Yo no iba a pedirle que pusiera eso en riesgo por una situación que era mía. El segundo fue más personal. Mi arrendadora, una señora mayor que había sido completamente amable en los 2 años que llevaba en ese apartamento, me llamó un jueves para decirme que necesitaba el apartamento para un familiar y que tendría que desocuparlo en 30 días. No era ilegal. Técnicamente era su derecho con el aviso correcto. Pero el timín era demasiado preciso para ser coincidencia. No le pregunté si alguien la había presionado. No había manera de probarlo y hacerle esa pregunta solo la pondría en una posición difícil. Solo le dije que entendía, que buscaría algo nuevo, y que le devolvería las llaves en el tiempo acordado. Colgué el teléfono y me quedé quieta un momento. Así era como operaba este tipo de poder. No con confrontación directa, no con amenazas que se pudieran documentar o reportar. Con presión en los bordes. Con incomodidades que técnicamente no eran nada pero que sumadas construían un mensaje muy claro. Que él podía alcanzar distintos aspectos de mi vida sin tocarme directamente. Que podía hacer que mi vida fuera más complicada sin hacer nada que yo pudiera llevar a alguien y decir mira, esto es lo que está pasando. Era inteligente. Tengo que reconocerlo. Y fue en ese momento, parada en mi cocina con el teléfono todavía en la mano, que sentí algo que llevaba días tratando de no sentir. Miedo. No el miedo agudo de peligro inmediato. Sino el miedo más sostenido de entender que estás en una situación que es más grande que tú y que los recursos normales que tienes para manejar problemas no van a ser suficientes aquí. Llamé a mi hermano Kofi esa noche. Kofi es 4 años mayor que yo. Es la persona en mi familia que sabe cómo funcionan ciertas cosas en esta ciudad que yo, con mi vida de hospital y apartamento y turnos, nunca había necesitado saber. No porque sea parte de ese mundo, sino porque ha vivido más tiempo en los bordes de él y ha aprendido a navegar. Le conté todo. Desde el principio hasta el apartamento. Escuchó sin interrumpirme. Y cuando terminé, dijo, ¿por qué no me dijiste antes? Porque pensé que podía manejarlo. ¿Y ahora? Ahora sé que no puedo manejarlo sola. Kofi hizo una pausa. Dame 2 días. No le pregunté qué iba a hacer. Confié en que me diría lo que necesitaba saber cuando tuviera algo que decirme. Al día siguiente tuve la conversación con la supervisora Sarpong. Llegué antes de mi turno como me había pedido. Su oficina olía a café recién hecho y ella estaba con el tipo de expresión que adoptan las personas que han pasado la noche pensando en cómo decir algo difícil de la manera correcta. Me ofreció café. Lo acepté. Se sentó frente a mí con las manos sobre el escritorio, sin papeles, sin expedientes. Era una conversación, no una reunión formal. ¿Cómo estás?, preguntó primero. Bien, dije. Y esta vez era una respuesta más complicada que antes, pero seguía siendo verdad en lo esencial. Valentina, voy a ser directa contigo porque creo que te lo mereces y porque no tenemos tiempo para rodeos. Se acomodó en su silla. Lo que pasó en el pasillo y el vídeo que circuló ha puesto al hospital en una posición incómoda. No porque hayas hecho algo que debas disculpar, sino porque el nombre del hospital está asociado a esto de manera pública y hay personas en administración que están monitoreando cómo manejamos la situación. Lo escuché sin interrumpir. Al mismo tiempo continuó, soy muy consciente de lo que ha estado pasando en los últimos meses. He sido testigo de parte de ello y me han reportado el resto.
Y creo que tu respuesta en ese pasillo fue la respuesta de una persona que llegó al límite después de haber intentado manejar las cosas de la manera correcta muchas veces. Así fue, dije. Asintió. Lo sé. Pausa. ¿Necesitas algo de nuestra parte? ¿Medidas de seguridad adicionales? ¿Protocolo de visitantes más estricto? Lo pensé. El protocolo de visitantes más estricto sería útil. No solo para mí. Para todos. Hecho. Anotó algo. Algo más. Dudé un momento. Luego decidí ser honesta. Me están presionando desde afuera, dije. No directamente. Pero me estoy mudando de mi apartamento. Sus ojos se movieron. ¿Necesitas tiempo? Necesito un par de semanas para organizarme. Lo tienes. ¿Y Valentina? Me miró con una expresión que era completamente personal, no de supervisora. Si algo escala a un nivel que ya no sea manejable en privado, necesito que me lo digas. No porque sea tu jefa, sino porque este hospital te debe protección y yo te debo honestidad. Salí de esa oficina sintiéndome algo que no esperaba sentir en ese momento. Fue Kofi quien me dio la primera pieza real de información. Me llamó 2 días después de nuestra conversación con una voz que tenía la calma específica de alguien que encontró lo que buscaba y está midiendo cómo entregarlo. ¿Puedes venir el sábado?, preguntó. Fui. La casa de Kofi estaba en un barrio tranquilo al norte de la ciudad, el tipo de casa que compra alguien que valora la privacidad sobre el estatus. Cuando llegué había otra persona sentada en la sala. Un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes y una carpeta manila sobre las rodillas. Kofi me lo presentó como Kweku. No me dio apellido ni título. No era necesario. Kweku me miró con la evaluación rápida de alguien acostumbrado a leer personas en poco tiempo. Tu hermano me dijo que necesitabas contexto, dijo. Sí. El contexto que tengo puede ser útil o puede complicar las cosas dependiendo de lo que decidas hacer con él. Pausa. ¿Quieres escucharlo de todas formas? Sí. Abrió la carpeta. Lo que Kweku me dijo durante la siguiente hora reorganizó completamente la imagen que yo tenía de Mark Dross. No porque revelara que era un monstruo. Lo que reveló fue más complicado que eso. Mark había crecido, como me había dicho, con muy poco. Lo que no me había dicho era cuánto poco. La historia de su infancia, según lo que Kweku había podido reunir, era la de un niño que creció en un entorno donde la estabilidad era un concepto ajeno. Padre ausente desde muy temprano. Madre que hizo lo que pudo con lo que tenía. Múltiples mudanzas. Escuelas incompletas. Lo que construyó después lo construyó desde cero y con los recursos que tuvo disponibles, que no siempre fueron los correctos. Eso no era nuevo para mí. Ya lo sabía en términos generales. Lo que sí era nuevo era esto. Mark había estado en una relación seria hace 8 años. Una mujer que según todas las fuentes que Kweku había podido consultar, era alguien que lo había amado genuinamente al principio y que en algún punto, por razones que nadie conocía completamente desde afuera, se había ido sin decirle nada. Sin conversación. Sin explicación. Simplemente había desaparecido de su vida de un día para otro. Eso lo había marcado de una manera que él nunca había procesado. No lo digo para justificarlo. Lo digo porque cuando Kweku me lo contó, algo encajó de una manera que no había encajado antes. El patrón de control. La necesidad de saber dónde estaba yo. La dificultad para aceptar que alguien se iba cuando él no lo había decidido. No era sobre mí específicamente. Era sobre un miedo que él cargaba desde antes de conocerme y que yo, sin saberlo, activé simplemente siendo alguien en quien él invirtió emocionalmente. Eso no hacía lo que había hecho aceptable. No cambiaba el hecho de que había intimidado a mis colegas, invadido mi espacio de trabajo, y ahora estaba aplicando presión a aspectos de mi vida en respuesta a una decisión que yo tenía todo el derecho de tomar. Pero me ayudó a entender que no estaba lidiando con un hombre malicioso por naturaleza. Estaba lidiando con un hombre roto que nunca había aprendido que el dolor no justifica el control. Esa distinción importaba. No para perdonar, sino para entender qué tipo de situación era realmente. ¿Qué más?, pregunté. Kweku cerró la carpeta parcialmente. La presión que estás sintiendo en los bordes de tu vida. No va a escalar a algo directo. Lo miré. ¿Cómo sabes eso?
Porque Mark Dross tiene suficiente experiencia en este mundo para saber que hacerle daño directo a alguien después de un vídeo como ese lo pondría en una posición que no le conviene. El vídeo cambió la ecuación. Ahora hay demasiados testigos de que él tiene un conflicto contigo. Procesé eso. Entonces la presión indirecta es lo máximo que va a hacer. Probablemente. ¿Y cuánto tiempo dura eso? Kveku se encogió ligeramente de hombros. Depende de cuánto tiempo siga siendo relevante para él emocionalmente. Qué frase tan precisa y tan fea al mismo tiempo. Kofi me llevó a la cocina mientras Kveku esperaba. Me dio un vaso de agua y me miró con los ojos de mi hermano mayor, que son los ojos de alguien que te conoce desde antes de que supieras quién ibas a ser. ¿Cómo estás realmente?, preguntó. Pensé en la pregunta con la honestidad que me merecía en ese momento. Cansada, dije. No de miedo. Solo cansada de que algo que tomó una decisión correcta siga teniendo consecuencias. Kofi asintió. ¿Qué necesitas para que paren las consecuencias? Tiempo, dije. Y que él siga con su vida. ¿Y si no lo hace? No respondí inmediatamente. Porque la respuesta que tenía no era una que pudiera decir en voz alta todavía. No porque fuera peligrosa. Sino porque todavía estaba tomando forma. Lo que sí sabía era esto. Yo no había hecho nada malo. Había tomado una decisión con mis razones correctas. Había dicho la verdad en un momento en que la verdad necesitaba ser dicha. Y no iba a dejar que la presión indirecta de un hombre que no aceptaba el no me convirtiera en alguien que vivía en función del miedo a sus reacciones. Eso no significaba ser imprudente. Significaba ser estratégica. Las semanas siguientes fueron las más extrañas del periodo completo. Extrañas porque externamente la vida parecía normal. Mis turnos. Mis pacientes. Mis conversaciones con Cynthia. La búsqueda de un nuevo apartamento, que resultó ser menos complicada de lo que esperaba porque la supervisora Sarpong, sin que yo se lo pidiera, me conectó con alguien que tenía una opción disponible en un barrio que me gustaba. Pero debajo de esa normalidad había una corriente de tensión constante que venía de no saber exactamente cuándo o cómo iba a cambiar la situación. No dormía mal. No perdí el apetito. No me desmoroné. Pero tampoco estaba descansando completamente. Fue un martes de esa tercera semana cuando pasó algo que no esperaba. Recibí una llamada de un número que no reconocí. Lo contesté por el hábito de mi trabajo. Siempre contesto números desconocidos porque pueden ser familias de pacientes. Era una mujer. No me dijo su nombre inmediatamente. Me preguntó si era Valentina, la enfermera del Hospital Central. Le dije que sí. Escuché lo que le dijiste a Mark en el hospital, dijo. Su voz era calmada pero tenía algo debajo que no era calma. Quería llamarle. ¿Quién es usted? Una pausa. Soy alguien que también tuvo que irse de su vida. Hace 8 años. Me quedé completamente quieta. Era ella. La mujer de la que me había hablado Kveku. La que había desaparecido sin explicación. ¿Por qué me llama?, pregunté con cuidado. Porque lo que usted dijo fue lo que yo debía haberle dicho antes de irme. Otra pausa. Me fui sin decirle nada porque tenía miedo. Y creo que ese miedo le hizo más daño que si hubiera tenido la conversación. No supe qué decir por un momento. ¿Por qué me cuenta esto a mí? Porque usted tuvo el valor que yo no tuve. Y porque creo que necesita saber que lo que hizo importa más allá de esta situación. Hablamos durante 20 minutos. No le pregunté detalles de su historia con Mark. No era mi lugar. Lo que hice fue escuchar a una mujer que había cargado algo durante 8 años y que encontró en mi momento público un espacio donde soltar parte de ese peso. Cuando colgué, me senté en silencio durante varios minutos. Pensé en Mark caminando descalzo por esa calle. En el llanto en mi sala. En los años que había cargado el abandono sin explicación de alguien que se fue por miedo. No lo perdoné en ese momento. Pero lo entendí de una manera más completa. Y esa comprensión, extrañamente, me dio algo que no esperaba. Paz. No sobre la situación. No sobre lo que todavía quedaba por manejar. Sino sobre mi papel en ella. Sobre por qué había dicho lo que dije. Sobre por qué importaba que se dijera. A veces la verdad duele a la persona que la recibe. Pero también puede ser, si llega de la manera correcta, lo que esa persona necesitaba escuchar para empezar a moverse en una dirección diferente.
No era mi responsabilidad el crecimiento de Mark. No era mi trabajo sanar lo que otros habían roto en él. Eso era trabajo suyo y de las personas que eligiera para ayudarlo. Pero tampoco era mi trabajo protegerlo de las consecuencias de sus acciones a expensas de mi propia vida. Eso lo entendí completamente ese día. La presión indirecta continuó durante otra semana. Algunas incomodidades menores. Algunas situaciones que técnicamente podían ser coincidencias pero que acumuladas formaban un patrón reconocible. Y entonces, en la cuarta semana, paró. No con una declaración. No con una llamada. Solo paró. Los mensajes de números desconocidos con advertencias dejaron de llegar. El doctor Mensa me dijo, con alivio visible, que no había recibido más llamadas. Mi nueva arrendadora, una mujer completamente diferente a la anterior, no recibió ninguna presión. Kofi me llamó para decirme que había escuchado, por los canales que él tiene acceso a escuchar, que Mark había salido de la ciudad. No por huir. No como derrota dramática. Simplemente se había ido por un periodo a manejar negocios en otra parte. La distancia hizo lo que la confrontación a veces no puede hacer. Le dio espacio a la situación para enfriarse. Cynthia me llevó a cenar esa noche. No para celebrar nada específico. Solo porque habían pasado semanas difíciles y merecíamos una noche normal. Estábamos a mitad de la cena cuando me miró con una expresión que mezclaba alivio con algo más reflexivo. ¿Qué estás pensando?, le pregunté. Estoy pensando en lo que dijiste ese día en el pasillo. ¿Qué parte? La parte de que no eres de nadie. Asentí despacio. Eso es lo que más circuló, dijo. No la parte sobre el llanto o la calle. Esa frase específica. Yo no soy de nadie. Lo había dicho sin pensarlo. Había salido de ese lugar donde las cosas se dicen cuando ya no hay filtro entre lo que piensas y lo que sale. ¿Por qué esa parte?, pregunté. Cynthia sonrió de una manera que era a la vez simple y profunda. Porque es lo que muchas personas necesitan escucharse decir. Me quedé con eso. Lo que no sabíamos esa noche era que la historia todavía no había terminado. Que Mark iba a volver. Que habría una última conversación que no sucedería en un pasillo de hospital ni en una sala de estar. Que sucedería en un lugar que ninguno de los dos habría elegido, con testigos que ninguno de los dos habría invitado. Y que en esa conversación final, la historia encontraría el cierre que los dos necesitábamos, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. Pero esa parte viene después. Por ahora necesito que sepan dónde estaba yo emocionalmente en ese punto de la historia. No estaba destrozada. No estaba amargada. No estaba esperando venganza ni cultivando resentimiento. Estaba reconstruyendo. Silenciosamente, metódicamente, con la misma atención con que hago todo lo que importa. Estaba reconstruyendo el espacio que había sido mío antes de que todo esto empezara. Y descubriendo, en el proceso, que ese espacio era más grande de lo que había creído. Hay una mentira que nos contamos cuando salimos de situaciones difíciles. La mentira es que una vez que pasa lo peor, lo que sigue es recuperación limpia. Que el dolor va bajando en línea recta. Que cada día es mejor que el anterior. Que el trabajo interno es ordenado y progresivo. No lo es. La recuperación real se parece más a aprender a caminar después de una lesión. Hay días en que avanzas bien. Hay días en que el mismo paso que diste ayer hoy duele más. Hay momentos en que algo completamente ordinario, una canción, un olor, una frase que alguien dice sin intención, te regresa a un lugar que creías que ya habías dejado atrás. Y la diferencia entre una persona que sana de verdad y una que simplemente funciona no está en si esos momentos ocurren. Está en lo que haces con ellos cuando llegan. Yo aprendí eso durante los 2 meses que siguieron a la partida de Mark de la ciudad. Desde afuera, mi vida se veía estable. El nuevo apartamento era bueno, mejor en muchos sentidos que el anterior. Más cerca del hospital. Con una ventana que daba a un pequeño jardín interior que yo no había buscado específicamente pero que resultó ser exactamente el tipo de vista que necesitaba al despertar cada mañana. Mi trabajo seguía siendo el centro de mi vida de la manera en que siempre lo había sido. Mis pacientes. Mis colegas. La rutina que había construido con años y que era, en el sentido más práctico, la estructura que me mantenía en pie cuando otras cosas temblaban. Pero por las noches, cuando el día terminaba y el apartamento estaba en silencio,
Me encontraba con cosas que durante los meses anteriores no había tenido espacio para sentir completamente. No era tristeza por Mark específicamente. Era algo más amplio. Era la tristeza acumulada de todos los meses en que había estado en modo de manejo de crisis. En que cada energía disponible había ido a manejar lo que estaba pasando, a proteger mi espacio profesional, a mantener la calma en situaciones que no la merecían. Cuando esa presión externa desapareció, el espacio que dejó no se llenó inmediatamente con algo positivo. Se llenó con silencio. Y en ese silencio estaban todas las cosas que no había procesado mientras estaba ocupada sobreviviendo. La primera noche que lloré de verdad no fue por Mark. Fue por una paciente. Era una mujer de 42 años que llevaba 3 semanas en el hospital después de un accidente que había cambiado su movilidad de maneras que todavía estábamos evaluando. Tenía 2 hijos adolescentes que venían a visitarla todos los días después de la escuela. Y un esposo que llegaba cada noche con comida de la casa porque ella había dicho una vez que la comida del hospital le recordaba que estaba enferma y él había decidido que eso era algo que podía cambiar. Yo había atendido a esta familia durante 3 semanas. Los conocía. Sabía cómo tomaba el café el esposo. Sabía el nombre del perro de la familia que los hijos mencionaban en todas las visitas. Sabía que la paciente tenía miedo de hablar sobre su pronóstico, pero que procesaba ese miedo haciendo preguntas técnicas, médicas, concretas. Un martes por la tarde, cuando le estaba tomando los signos vitales, me preguntó algo que nadie le había preguntado directamente en todo ese tiempo. Va a estar bien, dijo. No sobre su condición médica. Eso lo sabíamos las dos. Me lo dijo con los ojos de una madre preguntando por sus hijos. Si yo no puedo ser la misma de antes, ¿va a estar bien mi familia? Me senté en la silla junto a su cama. Le respondí con honestidad. Le dije que su familia ya estaba demostrando, cada día que llegaban, que lo que los unía era más fuerte que lo que podía cambiar. Que sus hijos tenían una madre que los amaba con una claridad que ellos sentían. Que su esposo traía comida de la casa todas las noches porque el amor se expresa en los detalles más concretos cuando todo lo demás es incierto. Me escuchó con los ojos brillando. Y cuando salí de esa habitación y llegué al cuarto de descanso, me derrumbé. No fue por ella. Fue por todo lo que ella representaba en ese momento. Por el contraste entre la manera en que su esposo la amaba, con presencia y con paciencia y con gestos pequeños y consistentes, y lo que yo había aceptado durante meses creyendo que era amor cuando era otra cosa completamente. Cynthia entró al cuarto de descanso 10 minutos después y me encontró todavía recomponiéndome. No dijo nada. Se sentó a mi lado. Puso su mano sobre la mía. Y eso fue suficiente. Cuando pude hablar, le dije lo que había sentido. No todo, no con la articulación perfecta que tienen las cosas cuando ya las has procesado, sino con la torpeza honesta de alguien que está entendiendo algo en tiempo real. Me equivoqué con él, dije. No en dejarlo. En haberlo dejado durar tanto. En haber visto las señales y haberlas explicado en lugar de nombrarlas. Cynthia no me dijo que no me equivoqué. Me respeta demasiado para eso. ¿Por qué crees que lo hiciste?, preguntó. Pensé en la pregunta honestamente. Porque confundí la comprensión con la tolerancia, dije finalmente. Entender por qué alguien hace algo no significa que tienes que aguantarlo. Y yo usé el entender como excusa para aguantar más de lo que debía. Cynthia asintió despacio. Eso es algo que muchas personas nunca aprenden a distinguir, dijo. Pues aprendí tarde. Pero aprendiste. Me quedé con eso. Esa conversación fue el principio de algo. No un cambio dramático ni una transformación instantánea, sino el inicio de un proceso más honesto de mirarme a mí misma y preguntarme cosas que había estado posponiendo. Durante las semanas siguientes empecé a hablar con una psicóloga. No porque estuviera en crisis, sino porque reconocí que había cosas que necesitaban espacio profesional para ser examinadas correctamente, y porque el mismo criterio con que recomiendo a mis pacientes buscar ayuda cuando la necesitan tenía que aplicarse a mí misma. La doctora Efraim Ensima era una mujer tranquila con una manera de hacer preguntas que parecían simples hasta que te das cuenta de que la respuesta que estás dando revela algo que no sabías que ibas a revelar. En la tercera sesión me preguntó qué había aprendido de la relación con Mark, no sobre él, sino sobre mí. Le di la respuesta que había dado a Cynthia sobre la comprensión y la tolerancia. La escuchó y luego preguntó, ¿y qué más? Pensé.
Que tenía miedo de estar sola más de lo que me había admitido, dije. No el miedo obvio, no el que se reconoce fácilmente. El miedo subterráneo que hace que te quedes más tiempo del que deberías en situaciones que no te sirven. La doctora Mensima asintió. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora estoy sola y no me está destruyendo. ¿Cómo se siente eso? Lo pensé de verdad. Como descubrir que tenías más estructura propia de la que creías. Esa fue la sesión en que algo empezó a cambiar de manera más profunda. No hacia la superación completa, sino hacia algo más real que eso. Hacia la comprensión genuina de que la historia con Mark, con todo lo que me había costado, me había revelado cosas sobre mí misma que de otra manera habría tardado mucho más en ver. Mi relación con el control, por ejemplo. Yo me consideraba una persona independiente. Y lo era en muchos sentidos. Pero había una manera en que yo también necesitaba controlar cómo me veían los demás. La manera en que el incidente público en el hospital me había incomodado no solo por lo que significaba para mi carrera, sino porque había una parte de mí que necesitaba ser vista de cierta manera por las personas en ese espacio. Esa necesidad no era mala. Era humana. Pero reconocerla me dio algo. Me dio la posibilidad de relacionarme con ella en lugar de ser manejada por ella. El mes siguiente fue cuando empecé a notar algo que no esperaba. La historia había seguido viviendo. El vídeo había seguido circulando. Y las personas que me escribían ya no eran solo las de la semana inmediata después del incidente. Eran personas de otras ciudades. Personas que habían visto el vídeo semanas o meses después y que sentían la necesidad de buscarme para decirme algo. Las historias que me contaban eran distintas en los detalles pero iguales en el núcleo. Mujeres que habían estado en relaciones donde el amor se parecía al control. Personas que habían confundido la posesividad con el cuidado. Gente que había callado durante demasiado tiempo porque no sabían cómo decir lo que yo había dicho en ese pasillo sin que pareciera un ataque. Algo en ese momento público había resonado de una manera que yo no había calculado. No me lo digo para hacerme sentir importante. Me lo digo porque fue parte de lo que me ayudó a sanar. Hay algo profundamente curativo en descubrir que tu momento más difícil, el momento en que todo lo que había sostenido se desbordó, se convirtió en algo que le dio palabras a otras personas. No lo busqué. No lo planeé. Pero lo recibí con gratitud. Fue en ese periodo que Cynthia me propuso algo que no esperaba. Estábamos una tarde en el estacionamiento después de un turno largo. Hacía la temperatura exacta en que el aire de la tarde se siente limpio en lugar de caliente. Esos días que aparecen de vez en cuando y que hacen que uno quiera quedarse afuera más tiempo de lo necesario. ¿Alguna vez has pensado en compartir estas historias de manera más estructurada?, preguntó. La miré. ¿A qué te refieres? Me refiero a que lleva semanas recibiendo mensajes de personas que sienten que lo que pasó les habló. Y tú tienes una historia real. No solo lo del pasillo. Todo lo que llevó hasta ahí. Todo lo que vino después. ¿Estás diciéndome que abra un canal de YouTube? Cynthia se encogió de hombros con la expresión de alguien que ha pensado más en esto de lo que está mostrando. Estoy diciendo que hay personas que necesitan escuchar esto de alguien que lo vivió. No de un experto que habla en teorías. De alguien que estuvo ahí. Lo descarté en ese momento. No por arrogancia. Sino porque en ese punto yo estaba todavía en el proceso de sanar y no estaba segura de tener la distancia necesaria para contar la historia de manera que fuera útil en lugar de simplemente catártica. Pero lo guardé. Las cosas que se guardan tienen una manera de volver cuando el momento es correcto. Fue 6 semanas después cuando supe que Mark había regresado a la ciudad. No me lo dijo nadie directamente. Fue uno de esos pedazos de información que llegan lateralmente, en una conversación que no tenía nada que ver conmigo, mencionado de pasada por alguien que no sabía que yo tenía razones para notar ese detalle. Lo registré. Y luego lo dejé estar. No sentí el miedo de antes. No sentí la tensión de esperar que apareciera en algún borde de mi vida. Lo que sentí fue algo más parecido a la observación neutra de alguien que ha aprendido a distinguir entre lo que requiere acción y lo que solo requiere atención. Mark había regresado. Estaba en la ciudad. Y mientras no cruzara ninguna línea, eso era simplemente información, no una amenaza. Eso fue un momento de medición importante. Porque me mostró cuánto había cambiado mi relación con el miedo en esas semanas. Antes, la sola idea de que él estuviera cerca generaba una respuesta física.
Un cambio en cómo respiraba. Una hipervigilancia constante sobre qué podía pasar. Ahora era simplemente un dato. Ese cambio no llegó de la nada. Llegó de las sesiones con la doctora Mensima. De las conversaciones con Cynthia. De las noches en que me senté con las cosas difíciles en lugar de huir de ellas. De la decisión consciente de no construir mi vida en torno a lo que él podría o no podría hacer. La sanación real no se parece a la fortaleza dramática que muestran las películas. No es el momento en que de repente te sientes invencible. Es el momento tranquilo en que te das cuenta de que ya no estás organizando tu vida alrededor del miedo a algo. Ese fue mi momento. No creí en las coincidencias hasta ese año. Ahora no sé si llamarlas coincidencias o simplemente la manera en que la vida organiza los cierres que necesitas aunque no los hayas pedido. Era un sábado por la mañana, semanas después de saber que Mark había regresado. Yo estaba en el mercado del barrio nuevo donde vivía, el tipo de mercado que tiene puestos de verduras y especias y donde la gente se toma el tiempo para hablar con quien les vende porque no hay prisa de la misma manera que en los supermercados grandes. Me había acostumbrado a ese mercado. Era parte de mi rutina de los sábados. Llegaba temprano, antes de que se llenara, compraba lo que necesitaba para la semana, y a veces me quedaba más tiempo del necesario simplemente porque el ambiente me gustaba. Ese sábado estaba eligiendo tomates cuando escuché una voz que reconocí antes de voltear. No era Mark. Era una mujer. La mujer del teléfono. La que me había llamado semanas atrás. La que había estado con Mark 8 años antes y se había ido sin decir nada. La reconocí no porque la hubiera visto antes, sino porque cuando la miré algo en su expresión me dijo que ella también me había reconocido. Que el reconocimiento era mutuo aunque nunca nos hubiéramos visto en persona. Nos miramos durante un segundo que tenía más peso del que debería tener un segundo. Luego ella sonrió. No una sonrisa grande. Una sonrisa pequeña y honesta de alguien que no sabe exactamente cómo manejar este momento pero que decide manejarlo con gracia. Valentina dijo. Sí. Soy Agua. Nos dimos la mano. Luego, con la naturalidad extraña que a veces tienen las situaciones que deberían ser incómodas, terminamos caminando juntas entre los puestos con nuestras bolsas de mercado como si fuera completamente normal. Adwoa tenía unos 36 o 37 años. Era más tranquila en persona de lo que había sido en el teléfono, o tal vez era que el contexto era diferente. Hablaba con la economía de las personas que han aprendido a no desperdiciar palabras. Me contó más de lo que había contado por teléfono. No porque yo le preguntara, sino porque claramente necesitaba decirlo y yo era la persona que en ese momento tenía sentido que lo escuchara. Me dijo que había estado con Mark durante 3 años. Que al principio había sido algo real. Que en algún punto él había empezado a cerrarse alrededor de ella de una manera que fue exactamente lo que me describió Kveku. Exactamente lo que yo había experimentado. Que había intentado hablar con él varias veces sobre eso. Que cada conversación terminaba en promesas que duraban semanas. Y que una mañana se despertó y supo que si no se iba ese día, no iba a poder irse después. Así que se fue. Sin explicación. Sin conversación final. Sin cierre. Sé que estuvo mal, dijo, y no había excusa en su voz. Solo reconocimiento. Debí haberle dicho algo. Debí haberle dado esa conversación aunque fuera difícil. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté. Porque tenía miedo de que si se lo decía de frente no pudiera irme. De que encontrara la manera de convencerme de quedarme. De que yo misma encontrara razones para quedarme. Pausa. Era más fácil desaparecer que sostener mi propia decisión frente a él. Lo entendí. No lo aprobé. Pero lo entendí. Lo que tú hiciste fue diferente, dijo Agua. Le dijiste la verdad en su cara. Le diste la razón. Me salió en un momento de límite, admití. Pero se la diste. Me miró directamente. Eso fue mejor para él de lo que yo hice. Aunque no se lo parezca todavía. Nos sentamos en un pequeño café en el borde del mercado y tomamos café y hablamos durante casi 1 hora. No solo sobre Mark. Sobre nosotras. Sobre las elecciones que hacemos cuando tenemos miedo. Sobre la diferencia entre irse de algo y huir de algo. Cuando nos separamos, Adwoa me dio su número de nuevo y me dijo que si alguna vez quería hablar de otras cosas, no de esta historia sino de cualquier cosa, que la llamara.
Caminé de regreso a mi apartamento con las bolsas del mercado y algo que no sabía cómo nombrar exactamente, pero que se sentía como el último pedazo de un rompecabezas que lleva tiempo incompleto. No el rompecabezas de Mark. El mío. El rompecabezas de entender completamente por qué las cosas habían pasado como habían pasado. ¿Por qué él era como era? ¿Por qué yo había respondido como había respondido? ¿Por qué el momento en el pasillo había necesitado ocurrir de esa manera específica? No todo en la vida tiene sentido perfecto. No todo tiene una razón que puedas articular limpiamente. Pero a veces las piezas encajan de maneras que al menos te permiten ver la imagen completa. Y ver la imagen completa, aunque incluya partes dolorosas, es mejor que seguir mirando fragmentos sin contexto. 2 semanas después de ese encuentro en el mercado, tomé la decisión que Cynthia había sugerido en el estacionamiento. No con la urgencia de alguien que necesita procesar en público, sino con la intención de alguien que ha procesado suficiente en privado y que tiene algo genuino que ofrecer. Empecé a preparar cómo contar esta historia. No de manera espontánea. Con la metodología que aplico a las cosas que me importan. Pensando en que era necesario incluir. En que era mío para contar y que pertenecía a la privacidad de otras personas. En cómo hacerlo de manera que fuera honesto sin ser destructivo. En cómo convertir algo que me había costado en algo que pudiera darle algo a alguien más. Fue durante ese proceso de preparación que recibí el mensaje que no esperaba. No era de Mark directamente. Era de alguien que claramente lo conocía y que me escribía con un tono que no era amenazante pero que tampoco era casual. Me decía que Mark quería hablar conmigo. No en el hospital. No en mi apartamento. En un lugar neutral. En un momento que yo eligiera. Sin presión, sin expectativas, con la sola intención de cerrar algo que había quedado abierto de maneras que le pesaban. Me quedé con el mensaje un día completo antes de responder. Hablé con la doctora Mensima. Hablé con Kofi. Hablé con Cynthia. Las 3 perspectivas que recibí fueron diferentes y las 3 me ayudaron. La doctora Mensima me preguntó qué necesitaba yo de esa conversación, no qué necesitaba él. Me preguntó si había algo que yo no había dicho todavía y que necesitara decirse. Me preguntó si el cierre que ella sentía que ya había alcanzado en las sesiones era suficiente para entrar a esa conversación desde un lugar sólido. Kofi fue más directo. Me dijo que si decidía verlo, fuera en un lugar donde yo tuviera control del contexto. Que no llegara sola. Que tuviera una manera de irme cuando quisiera irme. Cynthia fue la más simple. ¿Quieres verlo? Lo pensé honestamente. Creo que sí, dije. No por nosotros. Eso no tiene vuelta. Sino porque hay algo que siento que necesita ser dicho en persona para que sea real. ¿Qué cosa? Que espero que esté bien. Y que lo que pasó no tiene que definir lo que viene para ninguno de los dos. Cynthia me miró durante un momento. Eso, dijo, es exactamente lo que dice alguien que ya sanó. Respondí el mensaje. Acordamos un café. Un lugar público. Un mediodía de entre semana cuando el lugar estaría lleno de personas en descanso de trabajo. La noche antes no dormí mal. No tuve el tipo de insomnio de ansiedad. Tuve el tipo de vigilia que a veces antecede a los momentos importantes. El tipo en que estás despierta no porque temas lo que viene, sino porque tu mente está organizando todo lo que quieres llevar contigo. Me levanté temprano. Me preparé con la misma atención que pongo a los días que importan. No para impresionar a nadie, sino porque hay algo en el acto de prepararse bien que es también prepararse internamente. Llegué antes que él. Me senté frente a la puerta porque así me gusta sentarme en cualquier lugar, donde puedo ver lo que entra. Pedí café. Y esperé. Lo que pasó en ese café es lo que define el final de esta historia. Lo que se dijo en esa mesa, lo que no se dijo, lo que se cerró y lo que se dejó ir, eso viene en el siguiente acto. Pero necesito que sepan, antes de llegar ahí, que la persona que esperó en esa silla no era la misma que había llegado al hospital hace más de un año sin saber lo que estaba por entrar a su vida. Era la misma en los hechos. En el nombre, en la profesión, en la cara. Pero había algo diferente en cómo ocupaba el espacio. Había algo diferente en cómo esperaba sin ansiedad. En cómo sostenía la taza de café con las manos completamente tranquilas. En cómo la puerta se abrió y lo vi entrar y mi corazón no hizo ninguna de las cosas que solía hacer. Solo reconoció. Y eso fue suficiente para saber que lo que viniera después,
Cualquier cosa que viniera después, yo podía manejarlo desde un lugar que era completamente mío. Mark entró al café exactamente a tiempo. Eso me dijo algo. El Mark que yo había conocido al principio siempre llegaba puntual. El Mark del periodo de control llegaba cuando quería, como si el tiempo de los demás fuera una variable secundaria. Este llegó a la hora exacta que habíamos acordado. Me miró desde la puerta. Caminó hacia la mesa sin apresurarse. Se veía diferente. No dramáticamente. No era el tipo de transformación que aparece en las películas donde el personaje llega completamente cambiado y todo el mundo lo nota. Era algo más sutil. Algo en cómo cargaba los hombros. Algo en su expresión que tenía menos de la guardia constante que yo había aprendido a reconocer en él. Se sentó. Gracias por venir, dijo. Está bien. El mesero llegó. Pidió café. Esperamos en silencio hasta que se fue. Y entonces Mark hizo algo que no esperaba. No habló primero. Me miró y esperó. Como si me estuviera dando el espacio de decidir cómo empezaba esto. Ese solo gesto me dijo más sobre lo que había cambiado en él que cualquier cosa que pudiera haber dicho. ¿Cómo estás?, pregunté. Mejor, dijo. Tomó tiempo. Pero mejor. Asentí. Estuve fuera de la ciudad casi 2 meses, continuó. No fue planeado exactamente. Fue más que necesitaba estar en un lugar donde nadie me conociera de cierta manera. Donde pudiera pensar sin que todo a mi alrededor me recordara quién se supone que soy. Escuché sin interrumpir. Hablé con alguien, dijo. Un profesional. Por primera vez en mi vida. Pausa breve. No es fácil para mí decir eso. Lo sé. Pero era necesario. Me miró directamente. Lo que hice, Valentina. En el hospital. Con tus colegas. Con tu apartamento. Hizo una pausa que no era para efecto dramático, sino porque claramente estaba buscando las palabras correctas. Fue mal. No hay manera de envolverlo diferente. No dije nada todavía. No te lo digo para que me perdones, continuó. Te lo digo porque es verdad y porque te lo debo. Construiste algo en ese hospital con años de trabajo y yo entré ahí con mis problemas y los puse encima de lo tuyo. Eso no estuvo bien. Lo miré durante un momento. ¿Qué aprendiste?, pregunté. La pregunta lo tomó ligeramente desprevenido. No era lo que esperaba que yo dijera. Que tenía miedo desde hace mucho tiempo, dijo finalmente. Y que nunca aprendí a manejar ese miedo de una manera que no dañara a la gente que me importaba. Pausa. Contigo hice exactamente lo que más temía que me hicieran a mí. Pensé en Adwoa. En lo que me había contado en el mercado. ¿Sabes por qué te dije lo que te dije ese día en el pasillo?, le pregunté. Porque llegaste al límite. Sí. Pero también porque era verdad. Y porque había una parte de mí que creía que si no lo decía en voz alta, de esa manera, no iba a aterrizar. Mark asintió despacio. Aterrizó, dijo simplemente. Tomamos café en silencio por un momento. No era un silencio incómodo. Era el silencio de 2 personas que han dicho cosas importantes y están dejando que se asienten. ¿Sigues en el hospital?, preguntó. Sí. No me voy a ningún lado. Algo en su expresión se acomodó. Como si esa información le importara de una manera específica. Bien, dijo. Ese hospital tiene suerte de tenerte. No lo dijo con sentimiento romántico. Lo dijo con el reconocimiento liso de alguien que finalmente estaba viendo algo con claridad que antes veía distorsionado. Le agradecí en silencio por eso. Hablamos un poco más. No de nosotros, porque ya no había un nosotros que analizar. Hablamos de cosas más generales. De lo que los dos estábamos construyendo hacia adelante. De que la ciudad a veces se siente pequeña, pero que eso no tiene que ser un problema si las personas involucradas han decidido manejar las cosas con madurez. Cuando llegó el momento de irse, Mark se levantó y me extendió la mano. La tomé. Cuídate, Valentina, dijo. Tú también, Mark. Y se fue. Me quedé en la mesa otros 10 minutos. Terminé mi café. Miré por la ventana la calle ordinaria de un mediodía de entre semana con personas haciendo cosas ordinarias. Y sentí algo que no tiene nombre perfecto en ningún idioma que conozco. Era la sensación de un capítulo que cierra de verdad. No de manera dramática.
No con fanfarria ni con venganza ni con el tipo de resolución satisfactoria que existe en las historias que se cuentan para entretener. Sino con la quietud honesta de dos personas adultas que se hicieron daño de distintas maneras y que eligieron, al final, cerrar eso con dignidad. Esto es lo que quedó. Mi trabajo. Que siempre fue el centro y que sigue siéndolo. El hospital que construí con 7 años de presencia constante y que ninguna situación externa logró quitarme porque estaba demasiado fundado para moverse. Mis colegas. El doctor Mensah que un día me dijo, meses después de todo, que lo que había pasado le había enseñado algo sobre cómo manejar sus propios límites. La supervisora Sarpong que me miró una tarde en el pasillo con la expresión de alguien que tiene algo que decir y me dijo simplemente, bien hecho. No sobre el incidente público. Sobre todo lo que lo precedió y lo siguió. Cynthia. Que estuvo en cada momento que importó sin que yo tuviera que pedírselo. El apartamento nuevo con la ventana que da al jardín interior. Los sábados en el mercado. El café de las mañanas antes del turno. La doctora Mensima, con quien sigo hablando cada 2 semanas. No porque esté en crisis. Sino porque descubrí que tener ese espacio regular donde examinar cómo estás es una de las mejores inversiones que puedes hacer en ti misma. Y esto. Este canal. Estas historias. Cynthia tenía razón cuando dijo que había personas que necesitaban escuchar esto de alguien que lo vivió. Desde que empecé a compartir, los mensajes que recibo me confirman eso cada semana. Mujeres que me cuentan que pusieron un límite que llevaban meses posponiendo. Hombres que me dicen que reconocieron en la historia de Mark patrones propios que querían cambiar. Personas jóvenes que me preguntan cómo saber la diferencia entre el amor y el control. Para esa última pregunta siempre doy la misma respuesta. El amor te hace más grande. Te da más espacio, más libertad, más versión de ti mismo. El control te hace más pequeño. Te reduce. Te va quitando, poco a poco, los espacios que eran tuyos. Si lo que tienes te está haciendo más pequeño, no es amor aunque se llame así. Eso es lo que aprendí. Eso es lo que me costó aprender. Y eso es lo que quiero que se queden. No la historia de la enfermera y el mafioso. Esa es solo la envoltura. Lo que quiero que se queden es esto. Los límites no son muros. Son la definición de dónde terminas tú y empieza el otro. Y saber dónde estás parado es lo primero que necesitas para no perderte. Me tardé más de lo que debí en saber dónde estaba parada. Pero llegué. Y cuando llegué, me quedé. Sobre Mark, lo último que supe fue que está bien. Que sigue en la ciudad. Que según las personas que lo conocen, algo cambió en él de maneras que son visibles aunque no espectaculares. No se convirtió en otra persona. Pero parece estar siendo una versión de sí mismo que tiene más paz. Eso me alegra genuinamente. No porque sea mi logro. Sino porque nadie, ni siquiera las personas que nos hacen daño, merece quedarse atrapado en la versión más rota de sí mismo para siempre. El crecimiento es posible para cualquiera que decida hacerlo trabajo real. Eso también lo aprendí. Esta historia terminó hace meses. Mi vida continuó. Continúa. Hay una paciente nueva en el hospital esta semana. Una jovencita de 19 años con una fractura que la va a tener con nosotros unos días. Llegó asustada. Como llegan todos los que son jóvenes y están en un hospital por primera vez. Ayer me preguntó si iba a doler mucho el procedimiento. Le dije la verdad. Que iba a doler un poco, pero que iba a estar ahí con ella, y que el dolor que vale la pena siempre termina. Me miró con los ojos de alguien que necesitaba escuchar exactamente eso. Así que sí. Sigo siendo enfermera. Sigo siendo exactamente lo que decidí ser. Y nadie me quitó eso. Si llegaron hasta el final de esta historia, les debo un gracias genuino. No por los números ni por el algoritmo. Sino porque escuchar una historia hasta el final es un acto de confianza. Y yo no me tomo eso a la ligera. Déjenme en los comentarios lo que se llevan. Una palabra, una frase, lo que sea que esta historia les dejó. Compartan esto con alguien que lo necesite. Suscríbanse si quieren seguir escuchando historias reales contadas sin adornos. Y cuídense. Yo seguiré haciendo lo mismo.